vamos a tomar la segunda parte del tema de la sobreprotección. Es el tema que hemos estado desarrollando y ya hablamos de la primera parte, ¿verdad? Pero ahora solamente un muy corto repaso de lo puntual, de lo más importante, y luego ya entonces entraremos en materia. Pues dijimos que en la sobreprotección los hijos no tienen la culpa, son los padres quienes allí, teniendo de pronto una falta de instrucción, ellos recurren a querer desear siempre lo mejor para su hijo, pero resulta que terminan es haciendo todo lo contrario, causando un daño en esa persona. Cuando el niño ya pasa a la adolescencia, viene a ser otro tipo de problema, si es que se le puede llamar problema a eso, o de dificultad, comienza otra clase de dificultad. Pero cuando es adulto, óigame bien, cuando la persona que ha sido sobreprotegida entra en el periodo de la edad adulta, ocurren asuntos como el siguiente: se ha convertido en una persona indecisa. ¿Por qué razón? Porque se le coartó la libertad de poder tomar decisiones por sí mismo. Entonces, cuando quiso practicar un deporte, no, eso es peligroso. Cuando quiso salir solo a alguna parte, no vaya solo, vaya siempre acompañado. Entonces, cuando la persona que lo sobreprotegió no está por allí, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que precisamente comienza esa persona a ser alguien completamente indeciso. Tiene temor a ser abandonado. Entonces, ve que sufre cuando sabe, por ejemplo, que su mamá se enferma porque cree que se va a morir de inmediato. En estos días estamos tratando un tema con una persona que también está pasando por ese delirio de creer que se va a morir y que sus hijos van a quedar abandonados. Entonces, vamos a ver qué pasó con esa persona en su infancia, pues que fue sobreprotegido. Temen no poder vivir sin su protector. Tienen temor a equivocarse. Para ellos una falla, una falta, es gravísimo, es terrible, porque dejaron de ser las personas perfectas que algún día fueron para sus padres. Y tienen una necesidad que les estén diciendo constantemente que todo está bien. El día que no los felicitan, el día que no les pasan la mano por encima, que les dicen que estuvo bien, que ellos están bien bonitos, impecables, que estás haciendo las cosas bien. Aún una persona casada, si su esposa no le está diciendo todo el tiempo y recordándole que lo quiere mucho y que es una persona importante en su vida y que hace las cosas bien, esa persona tiende a deprimirse. ¿Por qué razón? Porque así lo enseñaron a recibir este tipo de información cuando estaba allí en la adolescencia, o a lo mejor cuando estaba allí en la infancia, o mucho más adelante cuando ya está en el tema de la edad de adulto. Bien, si usted es una persona indecisa, usted debe recurrir al Espíritu Santo de Dios. Si usted es una persona que tiene temor al abandono, temor a equivocarse, le parece terrible que se equivocó, entonces necesita también que le estén diciendo felicitaciones todos los días. Usted fue sobreprotegido o sobreprotegida. Y ahí hay soluciones que vamos a estar viendo en esta segunda parte de este taller. Una persona sobreprotegida, cuando es adulto, no refleja madurez, sino que refleja miedo. Entonces, la madurez es: el pastor no me saludó, me voy del grupo porque no me gustó lo que dijeron el viernes, el lunes, el martes. Me salgo de esa iglesia porque no me pasan al altar, porque el pastor está muy ocupado, porque... Entonces hay una serie de quejas contra esa misma persona y usted ve que rueda y rueda y rueda y anda de un lado para otro y resulta que nunca da fruto. Tienen 30 años en el evangelio, pero nunca dan fruto, precisamente porque andan rodando y una piedra que rueda mucho no crea lama. Entonces, la inmadurez de un creyente se refleja en muchas
en muchas acciones, en que no se deja enseñar, en que está criticando todo el tiempo lo que se predica, cómo viste el pastor, cómo se comportan los hijos del pastor, cómo es mi compañero de trabajo, cómo es mi jefe, cómo es el país. No, eso no fue que los niños Dios los guardó, sino que una mano de un brujo los guardó. Todas esas cosas es una inmadurez terrible, y de eso es el reflejo de una persona que cuando niña la sobreprotegieron. En el actuar todavía como un niño, hay hombres grandes, gordos, barrigones, calvos, de bigote, gruesos, de 1,85, 1,90, y usted los ve que su actitud es como niño, aún su voz es delgadita, es como un niño ahí consentido, y ay, yo hoy me voy a mojar. Emocionalmente estancados, el adulto usa el niño para satisfacer sus necesidades emocionales, lo que hablamos la vez pasada, incesto emocional, y cuenta todo como niño, buscando una respuesta que debe pedirse más bien a un consejero o a un pastor. Bien, la relación de una persona cuando ha sido protegida, sobreprotegida, es que en vez de ser criada para ser dependiente, inconscientemente hace que otro ser humano actúe como Dios. Entonces yo he visto a muchos que su líder espiritual o su amigo o su hermano mayor para él es Dios, no hay nadie más. No, es que esa persona yo tengo los ojos puestos en esa persona, él es mi modelo a seguir. No, nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo, pero inconscientemente se hacen ahí sumisos a una persona y resultan dependientes de esa persona. Dependientes de esa persona. Comparan a la persona con los atributos que puede tener el Señor. Ahora, vamos a ver entonces razones de los adultos para sobreproteger. ¿Por qué nosotros como adultos sobreprotegemos a nuestros hijos? Podemos decir que vivimos en un país muy peligroso, que la sociedad de este tiempo es muy peligrosa, que hay amigos, que hay vecinos, todo lo que usted puede imaginar, pero vamos a mirar entonces. Temor a volver a experimentar el dolor emocional. Dependiendo de cómo la persona fue criada, puede que existan cicatrices emocionales muy profundas, abandono, maltrato, abuso, que no están dispuestos a dejar que sus hijos sientan. Entonces, si a usted le pegaron con un rejo, usted no va a permitir que a su hijo le peguen con un rejo, ¿verdad? Con una correa. Por esto se inmiscuyen en cada aspecto de sus vidas, haciéndoles sentir que no pueden funcionar sin ellos y buscan arreglar todo para evitar revivir el pasado. Yo tuve un hermano que ya falleció, que cuando niño, pues como el hermano mayor de 9 hermanitos, pues le faltaban muchas cosas, ¿verdad? Y él un día me dijo, yo tengo que darle a mi hija absolutamente todo lo que pida porque a mí me faltó todo. ¿Usted cree que esa es una manera inteligente y sabia de criar un hijo? ¿Dándole todo? ¿Haciéndole la vida fácil para que no tenga ningún esfuerzo? Me parece que no. El deseo de vivir una vida libre de dolor solo alimenta el temor, el cual aparece como ira. Y ya lo explicamos en el tema de la ira, cuando los seres queridos no evitan una situación dolorosa. Entonces, el niño tiene un conflicto en el colegio y corremos para allá a pelear con el compañerito del colegio que lo empujó, a ver qué pasó, y bueno, y ahí estamos, y no lo dejamos que se defienda solo, sino estamos siempre atrás mirando a ver de qué manera le solucionamos los problemas. Tercero, no es la voluntad de Dios protegernos del pasado, sino trabajarlo hasta sanarlo. La base en los principios bíblicos ayudará a crear a los hijos libres de temor. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque en la Biblia aparece toda clase de consejos de cómo criar a los hijos, de cómo pedir ayuda, a quién pedir ayuda. Y sobre todo, si nosotros le pedimos a Dios sabiduría de lo alto, Él nos la va a dar. Y nos la va a dar para guiar a nuestros hijos a la manera como nosotros creemos que la Biblia lo puede y nos puede instruir. Ahora, hay un temor al fracaso como padre. Nosotros cuando desde el mismo momento en que sabemos que la esposa está embarazada,
entra una clase de temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en el caso de nosotros con gemelos, imagínese usted y sin Cristo, no, ¿qué voy a hacer? Ahora me voy a morir, ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo irán a salir estos muchachitos? Se cree erradamente que cada acción de los hijos reflejará la habilidad que se tiene como padre. Esto es un error, pensando que su valor dependerá del comportamiento de ellos. No, no, de ninguna manera. Los hijos aprenden más de los errores enmendados que de las fallas escondidas. Nosotros teníamos, yo tenía un primo que también falleció hace rato, que tenía a su hijo y cada vez que se sentaban a almorzar, el hijo regaba el jugo. Yo no sé, el muchachito se daba las mañas para voltear el vaso de jugo. Estaban almorzando, podían tener visita, podían estar como fuera, pero el niño siempre, 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 sin equivocarse ni un solo día, volteaba el vaso de jugo. Y el papá lo castigaba, el papá le pegaba, siempre le echaba un par de correazos para que aprendiera. Resulta que no se aprende así. Un día fue el papá el que regó la jarra de jugo, se le volteó completa. Y la expresión del niño fue: papá, y cuando usted riega el jugo, ¿quién le pega? ¿Qué le parece a usted esa pregunta? Papá, cuando usted riega el jugo, ¿quién lo castiga? Ahí nosotros tenemos que tener la sabiduría del Espíritu de Dios para poder hablar con un hijo, con un niño que ya entiende en los términos de un ser humano, dirigirnos a él y de alguna manera accionar para que tome correctivos sin sobreprotegerlos. Cuando los padres se muestran perfectos, los hijos se frustran porque no pueden alcanzar lo que sus padres les han hecho ver y entonces se vuelven pasivos y agresivos. Aquí el padre que se muestra siempre bien peinado, elegante, nunca lo ven en pijama, nunca lo ven sin afeitarse, siempre está impecable de corbata, siempre está hablando así con una voz ahuecada y todo, es el modelo del hijo. Y cuando el hijo no logra ese estándar, ¿qué hace? Se deja el pelo largo, se deja la ropa rota, comienza a perder las materias y comienza a mostrar una inmadurez y comienza a mostrar que hubo una sobreprotección y una sobrecarga en las exigencias a los hijos. Tenemos que ser equilibrados, no exasperar a nuestros hijos, dice la palabra del Señor. No podemos llenarlos a ellos de dudas, de temores. Cuando estoy hablando de los hijos, estoy hablando también de los adultos, los que están comenzando una relación de pareja. El esposo tiene que darle libertad a la esposa. Los celos es la peor ofensa que un esposo puede hacerle a la esposa y viceversa. Los celos son un espíritu inmundo, una demostración de falta de confianza. Imagínese usted que llega el esposo a la casa y empieza a buscar debajo de las camas y a buscar y a mirar donde hay un pelo, donde hay la esposa, el tipo llega de la oficina y empieza a mirarle los hombros, donde hay un cabello, donde hay... No, ustedes conocen eso, ustedes han visto eso. Entonces no se trata únicamente de los hijos, de los niños cuando están pequeños. También estamos hablando de la sobreprotección que puede tener la esposa al esposo, que no lo deja salir a la calle sin que él vaya armado de una documentación, de un teléfono, de una cantidad de recursos por si le pasa algo, la dirección de la casa escrita en un papel que diga si esta persona tiene una urgencia, llamen a este teléfono y cuidado, y bueno, la dirección del hospital y una cantidad de cosas. Esto lo hemos visto. Un día me encontré con una señora en un taller donde cambian las llantas. Estaba cambiando las llantas de mi carro y una señora se me acercó, una señora así como de mi edad, más o menos, más, no tan anciana, más bien más joven, y me dijo: señor, ¿usted me hace un favor? Claro, con mucho gusto. ¿Qué le pasa, señora? Dijo: me hace un favor y revisa que las llantas que le están poniendo al carro sean las que me están vendiendo, que sean correctas, que sean buenas. Claro que sí, con mucho gusto. Fui y le hice el favor, verifiqué. Y después me dijo: lo que pasa es que mi esposo murió y mi esposo era el que hacía absolutamente todo en la casa y ahora me toca a mí todo y yo no tengo ni idea cómo se hace una consignación, cómo se cambia la llanta de un carro, cómo se echa agua al radiador. Yo no sé absolutamente nada y estoy pasando por la dificultad más grande.
porque hubo sobreprotección a la esposa, porque no la dejaba pasar la calle sin agarrarla duro de la mano, porque no la dejaba que fuera sola, que cogiera un bus. No, 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 no. Cuando le damos espacio a una persona que se desarrolle como un ser humano común y corriente, yo creo que esa persona se siente libre de toda atadura y no tiene allí dependencia de nadie. Imagínese usted, estábamos hablando con mi esposa anoche, si los 4 niños que se perdieron en la selva hubieran sido niños criados en una ciudad. Se mueren, a los 8 ya los encuentran muertos. Pero como eran unos niños criados en la dependencia de la selva, sabían qué frutas comer, sabían qué hojas poner como una cama, sabían andar por la selva, pues eso les ayudó para que aguantaran 40 días. Pero hubieran sido niños de una ciudad, no, 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 es que ni se mueven del avión perdido. Ahí estarían todavía. Así que bueno, estos son los recursos que el Señor nos deja para que en ese temor que pueden tener los adultos de que los niños no sean igual al padre, se supere. Cuando en el pasado la vida se ha caracterizado por drogas, rebeldía, pandillas, robos, inmoralidad y crimen, se trae una maleta que incluye culpa, vergüenza, temor, pérdida, remordimiento, y entonces la persona dice, mis hijos no pasarán por esto. Se busca que los hijos, en los hijos entonces algún síntoma que indique que pueden andar en malos pasos, y erradamente se les coloca como un estándar el pasado para evitar el pasado, en lugar de vivir una vida plena y presente en Cristo, inculcar los principios cristianos. Lo que viven es recordándole el tiempo pasado, las vidas que ellos vivieron, los desgraciados que fueron de jóvenes. Cuando hablo de desgraciados, hablo de personas sin gracia, y entonces lo que hacen es causar en el menor un temor terrible de hacer las cosas con libertad. Y por último, el temor a no ser amado. Muchas veces se actúa inadecuadamente por una búsqueda constante del amor. Se usa mucho si me amas. Si me amaras, no sacarías malas notas. Si me amas, entonces trapea el piso, limpia la casa. Si me amas, tráeme tal cosa. Entonces los hijos se creen sintiendo que el amor hacia sus padres es probado siempre y temen no complacerlos. Y ahí se levantan con un miedo, con un terror de que de pronto la mamá se sienta que no la aman. Ningún ser humano puede llenar el vacío del alma de una persona, sino solo Jesús de Nazaret. Ahora, vamos a mirar el tema de cómo reducir la sobreprotección. ¿Cómo reducir la sobreprotección? Esto es bien importante tratarlo, porque no es solamente leer la Biblia, no es solamente orar, no. Hay también aquí una cantidad de normas que vamos a intentar compartir para que usted, si ya tiene sus hijos grandes, pues lo que puede hacer usted es aconsejar. Este taller es para que usted aconseje a otras personas o lo envíe a personas que sabe que tienen necesidad y quieran escuchar. Si sabe que hay un hijo por ahí que tiene sobreprotección, que está sobreprotegido, pues lógicamente usted compartirá con esa persona las experiencias, o también si tiene nietos puede aconsejar de buena manera a los padres del hijo sin necesidad de entrar en el área o en el terreno que le compete a los padres, que es la autoridad. Número 1, permita a cada niño tomar decisiones apropiadas a su edad. Claro. Permita a cada niño tomar decisiones apropiadas a su edad. Nosotros no vamos a permitirle a un niño que maneje un billete de 100,000 pesos a los 3 años, a los 4 años de edad, ¿verdad? Porque no le compete tomar decisiones en ese momento. Pero más adelante, cuando tiene ya una edad determinada, él tiene que aprender a manejar el dinero, tiene que aprender a manejar los recursos, tiene que aprender a salir a hacer un mandado, a hacer las cosas propias de la edad de él. Entonces, si tiene 35, 30, 25 años y todavía vive con usted, se supone que ese joven ya está en una edad en que debería ya reaccionar de acuerdo a la edad, que sepa cocinar, que sepa arreglar un baño, que sepa hacer las cosas, que sepa defenderse, que sepa ir solo a algunos lugares, que pueda viajar de una ciudad a otra solo, porque ya tiene una edad, no así con un niño pequeño.
Segundo, reduzca el control a niveles apropiados de la edad. Dijimos que cuando el niño nace, el 100% es el control de los padres. Pero cuando va creciendo, el control de los padres sobre su hijo va disminuyendo. 90%, 80%, ya puede ir al baño solo. 70%, ya puede comer solo. Y así sucesivamente hasta que el nivel de control esté el 100% en la persona, en el hijo, en la persona que está siendo objeto de estudio esta mañana. Si anteriormente le controlaba, ya usted no le controla, ahora él se controla solo. Y aquí entro en el tema de las mamás que quieren controlar a su hija casada. No, por favor, no se meta en eso, señora. Ella va a poner los muebles que le da la gana, los va a poner a la manera que quiere, va a poner la cama patas arriba si quiere, porque está en su hogar, está en su casa. Y nosotros como papás no podemos meternos en el área de los hijos cuando están casados, por la razón de que la sobreprotección termina en el momento en que usted le da a su hijo un nivel, un control de acuerdo a su edad. Tercero, procure ser consciente ante alguna señal de desconfianza de usted hacia su hijo. Y ahí entra la oración. Ahí entra el momento en que usted en oración puede hacer un autoanálisis delante del Espíritu Santo y el Señor le va a indicar si usted está teniendo alguna desconfianza de su hijo. Cuarto, detecte la necesidad de su hijo que está detrás del patrón de ira que manifiesta. Los muchachos, cuando se desatan en ira, preferiblemente los adolescentes que azotan una puerta, se encierran en su cuarto y no quieren comer y no quieren saber de nada, métasele por la parte fácil y averígüele poco a poco de qué tiene necesidad, qué es lo que le está pasando. Si tiene que recurrir al mejor amigo, busque la manera de encontrar qué le pasa a su hijo. Pero si usted ha criado a su hijo o a su hija en confianza, no va a necesitar de ningún amigo, de ninguna amiga, porque su hijo o su hija van a tener el momento de calma para hablarle a usted con la tranquilidad y la paz y la confianza que usted le ha dado a su hijo. Usted nunca será el mejor amigo de su hijo. Usted nunca será la mejor amiga de su hija, de ninguna manera. Ella va a tener sus amigos por allá, pero usted sí se puede convertir en un padre o en una madre de confianza en la cual esa persona le confiese, le cuente la mayoría de las cosas que hace ese hijo. Quinto, libere a su familia de la responsabilidad final de hacerlo feliz, porque recordemos que la felicidad depende de cada persona y nuestra tarea no es hacer feliz a nuestros hijos, sino criarlos bajo el concepto de que ellos mismos tomen la determinación de ser felices de acuerdo a lo que escojan y a su estilo de vida que quieran escoger para vivir. Y sexto, trabaje bíblicamente cualquier herida del pasado que aún no lo controla. Si es necesario pedir perdón, aclarar situaciones, contar historias de su vida, hacer momentos especiales bajo el poder de la palabra, va a tener que hacerlo porque estamos hablando de la salud mental de su hijo, de la salud mental de su hijo. Entonces, vamos a continuar con el tema de la sobreprotección. La exasperación es la parte 2. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Voy a escribir aquí en el computador en este momento la palabra exasperar y voy a buscar sinónimos. Exasperar. Sinónimos. Provocar a irritación o enfado. Exasperar es un verbo que se utiliza para describir el sentimiento de irritación, enojo o frustración intensa. Cuando una persona se exaspera, significa que está alcanzando su límite de paciencia o tolerancia y se siente muy frustrada o molesta. Esta palabra también puede usarse para describir una situación o circunstancia que provoca ese tipo de sentimientos. Por ejemplo, el constante ruido de los vecinos me exaspera. Esa me cabe como anillo al dedo.
Me exaspera cuando la gente no cumple lo que promete. En la lentitud del tráfico durante las horas pico me exaspera. Me exaspera tratar de resolver problemas técnicos sin recibir ayuda. Y último ejemplo, la falta de organización en el trabajo me exaspera. Ya nosotros tenemos esta definición. No exaspere, lo voy a decir coloquialmente, suena feo, pero lo voy a decir. No le saque la piedra a sus hijos. Déjelos tranquilos. Algunas veces no los pueden ver descansando, viendo televisión, porque ¿qué hace ahí sin hacer nada? Claro, como buen adolescente sin hacer nada, vaya, haga algo, vaya, lea un libro. Esa no es la manera. Esa no es la manera. Exasperar a nuestros hijos, y yo se lo digo, porque yo fui exasperado. Yo en vacaciones quería dormir un ratico más, porque madrugábamos todos los días a las 5 de la mañana al colegio, y uno en vacaciones quiere dormir un poquito más. Y llegaba ¿quién? Mi papá. Y llegaba, levántese, esta pieza huele a zorrillo, levántese, va, haga algo. Imagínese usted uno en vacaciones y tener que hacer cosas, pues, ¿verdad?, que lo exasperan a uno. Entonces, proponga en su corazón que su hijo, que su hija no sea exasperado por parte suya o por parte de la persona en cuestión. La exasperación es irritar, enfurecer, dar motivo a enojo grande a alguien. Produce un sentimiento de profunda ira, y esta puede llegar cuando exigen mandamientos exigentes. En lugar, para estos es el ejército, no el hogar. La severidad, el enojo, la frustración envían un mensaje que indica que no es apreciado. El sentirse enojado por ser devaluado puede hacer dirigir la ira hacia sí mismo, manifestándose en depresión, ansiedad, ya que el control autoritario no toma en cuenta los sentimientos. Alternativa: hacer peticiones firmes, respetuosas, apropiadas, seguidas por la palabra por favor. Cuando nosotros damos una orden y terminamos diciendo por favor, ahí la persona se derrite y entonces va, porque no considera una imposición. B, buscando fallas permanentemente. Siempre se está pendiente del defecto, la falla o el error. Siempre están viendo el vaso vacío en los niños, en los jóvenes. Nunca le ven el elogio, nunca le ven para felicitarlos, sino siempre para criticarlos. Y la intromisión. Se hacen preguntas a cada momento, se dan sugerencias que no han sido solicitadas, demostrando falta de confianza en la persona, y esto va creando una sensación de ahogo y desesperación. La alternativa: respetar la privacidad, la intimidad y los límites del otro, marcando límites ante la intromisión. ¿Cuáles son las consecuencias de la exasperación? Hay un daño en las emociones de la persona. Entonces viene el aislamiento, el encierro, no quieren hablar con usted, no quieren saber nada de usted porque le ha presionado. Hay una distorsión de la conciencia. Siente que todo es su culpa, se autocondena a toda hora porque todo le sale mal, porque la mamá o el papá siempre le están diciendo que todo le sale mal. Y por último, una voluntad reprimida. Producto del desánimo, la voluntad deja de funcionar normalmente y sale la famosa palabra no puedo, no puedo. Desarrollamos una independencia sana cuando anima usted a la criatura, al joven, al niño, a tomar decisiones apropiadas de su edad. Esto es bien, bien importante. No se enseña a los hijos a tomar decisiones sabias de manera gradual. Simplemente se les dice que deben hacer. Esto es la raíz de las pobres decisiones en la edad adulta. Dele la oportunidad de escoger desde temprana edad, como comidas, deportes, programas de televisión, amigos, qué ropa se ponen. Solo hay que dedicar tiempo para enseñarles, para que tengan criterios claros, pero no enseñamos así. ¿Por qué no tengo tiempo? O no sé cómo hacerlo. Y se cree que por el hecho de ser adulto se conoce mejor la decisión, y esto no es así. Distinga entre los valores y gustos. Los valores son principios normativos que presiden y regulan el comportamiento de las personas ante cualquier situación, y los gustos pueden ser el deseo de comodidad o preferencia por algo. Esta mañana escuchaba una conferencia donde el expositor hablaba de la sexualidad y decía: nosotros antes de nacer ya tenemos definida la sexualidad. Desde que está la criatura en el vientre ya tiene definida la sexualidad. Cuando muere, los huesos pueden ser enterrados y una vez sacados 500 años allá,
la ciencia puede determinar si era un hombre o una mujer, porque la sexualidad no es un gusto, la sexualidad no es una escogencia, es que yo quiero ser hombre o mujer, es que yo deseo ser hombre o mujer, no. Así como viene determinada la sexualidad para el ser humano y no hay oportunidad de escoger, así viene el gusto por vivir una manera u otra. Y en la libre determinación de un hijo, en la crianza, usted debe respetar el gusto que él tiene, nunca por la sexualidad, pero sí por la manera de los colores que puede usar en la ropa, o de acuerdo a su edad el corte de pelo, o de acuerdo a su edad tener un amigo o una amiga. Repito, de acuerdo a su edad, porque usted no le va a permitir al niño de 4 años que se pinte el pelo de colorado y que tenga aretes y que tenga otra cantidad de cosas que corresponde a personas adultas y grandes. Bien, aprende de las decisiones erradas. En algún momento hemos tomado decisiones equivocadas y debemos asumir las consecuencias. Permita a su hijo aprender de ellas desde temprana edad antes que las consecuencias sean peores. No saque a sus hijos del problema. Permítale sentir el dolor de sus decisiones equivocadas, aunque esto golpee el orgullo de la familia. Esta será la forma de enseñarlo a evitar males mayores, y si no puede hacer esto, eres tú quien necesita ayuda. Le robaron la bicicleta, ahorre para otra, mijo. Le provoca comprarse unos zapatos de marca, yo ya leí los básicos, ahora usted trabaje repartiendo publicidad, hay muchas panaderías donde necesitan un ayudante joven, vaya, ofrézcase, trabaje, ahorre y cómprese los tenis de marca que usted quiere. Esta es la manera correcta en que se puede desarrollar una persona común y corriente. Recuerde que si les damos todo a nuestros hijos, los hacemos personas inútiles, porque no van a querer hacer nada y no van a querer progresar. Permítale las emociones normales. Muchos limitan la expresión de las emociones tristeza, miedo e ira. Y esto se debe a que no saben responder de una manera saludable, porque las emociones los asustan. Reconocerlas no necesariamente es estar de acuerdo, solo que muestran las necesidades a cubrir. Hay que distinguir entre emociones apropiadas, la ira, el temor, la tristeza, el gozo, el amor, y también los que son inadecuados. Hay que mirar la degradación, el irrespeto, la amargura, y hay que mirar bien todo esto, tratando de comprender de qué manera hacer que los hijos puedan desarrollarse sanamente. Los padres sabios admiten el error y piden perdón. Cuando usted se equivoca y llama a su hijo, le dice: hijo, perdóneme, me equivoqué, lo que dije a la hora del almuerzo no estaba correcto. Esto va a crear una confianza en su hijo y va a saber, primero, que su papá se equivoca, y segundo, que su papá es lo suficientemente noble para pedir perdón. Esos papás que dan un puño en la mesa y dicen: porque aquí mando yo, esas personas están criando gente débil, están creando gente resentida, que el día de mañana van a hacer lo mismo y van a maltratar a su esposo y van a maltratar a sus hijos y van a tener contiendas en la calle y van a tener problemas en el trabajo, porque los crearon autoritarios. Y nosotros no podemos ser autoritarios, sino comprensivos de las necesidades de los demás. Las personas controladoras sienten que todo depende de ellos y en su intento de tener una vida libre de dolor tratan de controlar a través del temor. Por eso es importante buscar sabiduría en los principios bíblicos eternos, verdaderos, y no actuar en el conocimiento propio. Voy aterrizando ya este mensaje. Cambie las órdenes autoritarias por peticiones respetuosas. Me lava la loza porque aquí mando yo. Cambiemos esa orden autoritaria por una petición irrespetuosa. Hijo, ¿será que tú me puedes colaborar hoy y me lavas la loza? Te pido el favor. Claro que sí, mami, con mucho gusto. Elimine la búsqueda de fallas constantes y la intromisión excesiva. No se meta tanto en quererle guiar la vida a su hijo, a su hija, a su esposa. No, tanto no. Déjele. Deje de estar buscando lo negativo. Siempre está buscando lo negativo. Siempre mirando el vaso vacío. No. Dele también halagos. Dígale también que está bien lo que hace.
Y tercero, identifique si existen emociones dañadas y trate de solucionarlas. Motive la toma de decisiones acorde a la edad, distingue entre los asuntos de valores y gustos y permita que otros aprendan con las decisiones erradas que usted también toma. Construye un ambiente sano para expresar emociones normales. No use la vergüenza para controlar. Les voy a decir un secreto, pero que no salga de aquí. Cuando yo era chiquito, me orinaba en la cama. Y cuántas veces me amenazaron y sentí tanta vergüenza cuando le contaban a alguien que yo me orinaba en la cama. Y me hicieron orinar en un paro echando humo, y me hicieron dormir con un adulto, y me hicieron que no tomara agua del mediodía para abajo, pero yo no sé qué pasaba. No era sino que me acostara y a los 10 minutos ya estaba orinado. Y qué terrible vergüenza pasaba cuando llegaba una visita y decían, a ese que está ahí, ese chiquito, se orina en la cama. Usted se imagina cómo se va criando una criatura que es avergonzada delante de los adultos donde quiera que va. Por favor, nunca, pero nunca, oiga a los papás que tienen niños pequeños o los nietos, jamás los avergüencen delante de los demás, porque esto vuelve a la persona resentida. Motive la expresión abierta de opiniones en una conversación en la mesa. Si no es un tema de adultos, no lo toque. Si hay niños pequeños, incluya a sus niños para pedir opiniones de colores, de gustos también. ¿Por qué no? Y reemplace el temor no saludable por la confianza en Dios. Esto es lo puntual de esta mañana, de esta exposición de la palabra que he dado. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Dios eterno, porque nos permite visualizar de esta manera la función como cristianos, como hijos de Dios, como hijos tuyos, Señor de la gloria, para guiar a nuestras familias a un mejor destino cada vez, Señor. Gracias, Dios eterno. Queremos en esta mañana ser agradecidos por esta instrucción sana que tú nos regalas, Dios de la vida. Señor amado, bendito Dios, permite que estos consejos los podamos interiorizar. Podamos, Señor de la gloria, ser personas equilibradas, con los pies puestos en la tierra, Señor. Que no seamos ilusos, Señor, que no seamos manipuladores, controladores, de ninguna manera, Dios eterno. No lo permitas, Señor, que nosotros nos volvamos gente impulsiva, que levantemos hijos e hijas o nietos o demos consejos, Señor, mal habidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Guárdanos, Señor, de convertirnos en controladores en el hogar, en la casa, con los hijos, en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Al contrario, Señor, que podamos recibir de los dones del Espíritu Santo, especialmente el del amor, porque el amor nos conduce a tener paciencia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos.